Pues vamos a decir que los tres principales grupos de trastornos neurológicos funcionales son las crisis funcionales, es decir, crisis que se parecen a las epilépticas, pero no lo son. Los trastornos cognitivos funcionales, es decir, pacientes que pueden presentar alteraciones cognitivas parecidas a las que encontramos en otras poblaciones clínicas, como traumatismos craneoencefálicos y otras enfermedades neurológicas. Los trastornos del movimiento funcionales. Hace unos años, se publicaron los criterios diagnósticos, ¿no?, de los trastornos cognitivos funcionales, y aprovecho para decir algo que me parece importante, y es que en estos trastornos el diagnóstico es impositivo, ¿no? Durante mucho tiempo se han diagnosticado a los pacientes de trastorno neurológico funcional en general cuando ya se había descartado todo lo demás, ¿no? No tiene epilepsia, no tiene esto, no tiene lo otro, pues entonces tiene que ser esto, ¿no? Un diagnóstico por descarte. Sin embargo, en los últimos años se está hablando de la importancia de hacer un diagnóstico en positivo, es decir, hay criterios de diagnóstico de cada uno de los tipos de los trastornos neurológicos funcionales que son como los criterios de diagnóstico de cualquier otra enfermedad neurológica, porque son una enfermedad neurológica como cualquier otra. Pero a veces encontramos ahí simuladores o sobresimuladores, gente que, bueno, no voy a decir que se inventen los síntomas, que en algunas ocasiones quizás sí, pero en muchas ocasiones personas que exageran los síntomas. Es verdad que en estos casos suele haber una ganancia secundaria, puede haber otras motivaciones y, bueno, eso ayuda a veces a tomar decisiones, ¿no? Pero entiendo que no estamos hablando de simuladores. No, durante mucho tiempo se ha hablado mucho, sobre todo en evaluación neuropsicológica y en evaluación clínica en general, de la importancia de administrar a estos pacientes las pruebas de validez de rendimiento, ¿no? Estas pruebas, para la audiencia que no esté familiarizada con esto, son pruebas que nos permiten detectar, ¿no? Si el paciente está simulando o está exagerando los síntomas que tiene. Bueno, entonces, hay investigaciones o hay metaanálisis incluso sobre esta cuestión que llegan a la conclusión de que la tasa de, me sale malingering, de simulación en los pacientes no es significativamente mayor en los trastornos neurológicos funcionales que en otras enfermedades neurológicas, digamos, tradicionales. Por lo tanto, bueno, hay que administrar estas pruebas de validez de rendimiento, sí, pero como en los traumatismos craneoencefálicos, como en las demencias, como en cualquier otro trastorno neurológico funcional. Es decir, pueden fingir, pero como cualquier otro paciente. No en mayor medida. Eso es, como cualquier otro paciente. Este es un mensaje muy importante que me parece, bueno, relevante transmitir, y es que no se lo están inventando, es decir, no es voluntario, es algo que hacen de una forma totalmente involuntaria, no se lo están inventando. La duración de la intervención es muy variable, ¿no? Porque son pues, trastornos muy complejos y la combinación de esas variables biopsicosociales son distintas en cada uno de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, habrá pacientes que solo necesiten psicoterapia, otros que necesiten psicoterapia, logopedia, fisioterapia, otros que no. En fin, el tipo de intervención tiene que ser muy individualizado, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Pues depende de los pacientes, pero en términos generales, por ejemplo, en el caso de las crisis funcionales, que es lo que yo más conozco, digamos, los metaanálisis nos dicen que aproximadamente 1/3 de los pacientes tratados con psicoterapia queda libre de crisis, es decir, el síntoma principal, digamos, desaparece. Y aproximadamente el 80-85% de los pacientes que terminan la intervención pues experimentan como una mejoría superior al 50% en la frecuencia de las crisis. Entonces, bueno, yo creo que son datos buenos, positivos, y además son mejores en comparación con la tasa de remisión de los síntomas de otros trastornos neurológicos funcionales. Y si tuviéramos la oportunidad de transmitir un mensaje a las familias, o no a las familias, pero a la sociedad en general, ¿qué tipo de ideas deben prevalecer en la sociedad pues, para tratar de reducir un poco el estigma de estos pacientes y esta idea errónea de que, bueno, que en el fondo se lo están inventando? Que es algo que muchas veces, cuando hablamos de problemas psicológicos, por decirlo así, un poco en genérico, algunas veces la sociedad dice, un momento, ¿cómo que problemas psicológicos? Que no me los estoy inventando. No es cuestión de inventárselo, ya sabemos, pero ¿qué
¿qué tipo de ideas deberíamos tratar de transmitir a la población en general sobre esta cuestión? Bueno, yo creo que, en realidad cada vez se está haciendo más, ¿no? Y contextos como este yo creo que están ayudando mucho a concienciar a la población, ¿no? Y hacemos un poco de psicoeducación. De hecho, a veces los pacientes llegan a la consulta y ya se saben cosas, ¿no? Es que he escuchado, es que he leído, es que esto puede ser una opción. Bueno, de alguna forma ayudamos, ¿no? Yo creo que a la población en general. Diría que la idea más importante es que emocional o psicológico no es involuntario. Es decir, que alguien presente un problema emocional no significa que se lo esté inventando y no significa que sea voluntario y que pueda hacer otra cosa, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la clave, ¿no? Un paciente con trastorno neurológico funcional no lo puede controlar, no puede hacer otra cosa, es totalmente involuntario. Y por lo tanto, los familiares, entendiendo esto ya, es como la apatía, ¿no? Me está viniendo ahora la apatía en el daño cerebral adquirido, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Tenemos que... Es otro de los temas que también hemos tocado en este podcast. Eso es, entonces también, ¿no? A veces a los familiares les cuesta, ¿no? Entender ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no se levanta? ¿Y por qué no tiene iniciativa? ¿Y por qué? Porque no puede, ¿no? Porque no quiere, ¿no? Eso es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que ya ahí cambia, entendiendo esto, cambia un poco el chip. Creo que la sensibilidad es un tema que no lo hemos trabajado para nada en la neuropsicología, ¿no? Que alguien sea hipo o hipersensible. Y sabemos que una parte del trastorno alimentario con el mundo del TEA comparten mutuamente de que a nivel de hipo e hipersensibilidades, tanto a nivel de tacto, gusto, olfato y este tipo de cosas, son compartidas. Que 1 de cada 4 pacientes ingresados en un centro de trastornos alimentarios tiene un TEA no diagnosticado en la infancia. Ahora entendemos a lo mejor por qué una parte de nuestros tratamientos que no han terminado bien o no ha salido como esperábamos, cuando luego vamos a las unidades de adultas más mayores, que vuelven años más tarde a recaer y vuelven, decimos, ahora, ostras, Houston, tenemos un problema. La rigidez cognitiva es incluso más acentuada que en el mundo del autismo, en la anorexia restrictiva. La rigidez cognitiva en querer no comer, ¿no? En el que una chica de conseguirlo, de ser exactamente, de plantarse y de quedarse ahí rígida, de no voy a comer y me da igual que me hagáis cualquier intervención en el comedor y que mis compañeras me digan que soy la más mejor del mundo, y puede estarse 8 horas plantada. Y ahora me dedico al diagnóstico de las madres. Vale, justamente, mira, ¿no? He diagnosticado a las hijas de 14, 15, tal, y en los últimos tiempos, pues a mujeres mayores de 35, hasta la última hace poquito, fue de 54, ¿no? A raíz de la hija. Que me decía, es que claro, habéis diagnosticado a mi hija, dice, es que soy yo me un siento clon. muy identificada. Más que dice, es que yo soy mi hija al cuadrado. E incluso una de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de prevalencias, factores y demás, es la carga hereditaria un poco, que sabemos que la carga hereditaria del mundo del autismo es potente. Sí. Y una de las cosas que llama mucho la atención, y por eso les tiro piedras también a mis compañeros psicólogos, ¿no? Que les gusta hacer terapia con familias, es bastante probable que si tenemos un hijo o una hija con autismo, padres, madres, abuelos y abuelas, alguno también esté por ahí. De esas generaciones, además, que no se y que no se han visto y ahora tenemos que ir para atrás en el tiempo, ¿no? Empezamos a rascar, ¿no? Y vemos que a nivel de intereses restringidos la niña siempre ha tenido, pero han sido intereses socialmente aceptados, ¿vale? ¿No? Por ejemplo, las Barbies, ¿vale? O las Barbies de las que... No, decía la madre, no, es que yo mi hijo, ¿no? Siempre comparado con su hijo, ¿no? Es que mi hijo, pues eso, le gustan los dinosaurios, le gusta no sé qué, le gustan las gemas de la geología, y el padre... que también tal decía, claro, es que las piedras o la geología o que le guste la liga japonesa de fútbol y la camiseta de no sé qué equipo de segunda tal, hombre, eso es raro, ¿no? Vale, ¿y la hija qué le pasa? ¿No? La hija es que colecciona Barbies. Cuando rascas un poquito, le preguntas a la chica, bueno, las Barbies, ¿vale? ¿Qué tal? Uy, no, pero las tengo ordenadas por tamaño, por orden alfabético, por año de creación, no sé qué, por el color de ojos, y tenía una serie de categorías muy marcadas que tenía una libreta donde le iba apuntando y actualizando. Y muchas veces decían, bueno, ¿y jugaba con las Barbies? Decían, sí, las tenía por ahí. No las jugaba, las estaba clasificando y ordenando. Y cuidando y tal. Sí. Y teniendo... Hay mucho diagnóstico, sobrediagnóstico, infradiagnóstico. Yo siempre, incluso en mis diapositivas, si alguien encuentra alguna por ahí, siempre digo lo mismo. No hay ni infra ni supra. Lo que hay es un mal proceso diagnóstico. ¿Por qué no le dedicamos tiempo? ¿Por qué no le dedicamos el tener unas herramientas adecuadas? ¿No? Una de las cosas que nosotros estamos intentando es intentar diseñar un protocolo en que sea interno, ¿no? Para este diagnóstico femenino. Porque realmente sabemos que helados, pues hay ciertos elementos que a las mujeres les juegan en contra, y el algoritmo está diseñado de una manera pues que muchas veces, si no son casos muy flagrantes, los que hacen más masking muchas veces pues no son sensibles a eso. E incluso el ADIR como entrevista estructurada a los padres a veces también tiene sus
pros y sus contras. El gran problema a veces es que vamos de manera muy independiente unos y otros. Totalmente. Tendremos que juntarnos, juntar esfuerzos, juntar muestras, juntar conclusiones. De esta manera vamos a avanzar mucho más. Entonces, bueno, el trabajar en red, sí. Eso es, este tipo de casos que nos estás contando, qué importante es diferentes profesionales que han visto diferentes perfiles, que se junten, que hablen y que de repente empiecen a atar cabos. Decir, ostras, la patología con la que yo suelo trabajar es esta, ahí va, si tiene mucho en común con la que trabajas tú, y yo nunca lo había visto porque no había visto tu perfil de pacientes. Una última pregunta que me he quedado yo antes con la duda, que he pensado, toda esta gente que al final enmascara, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene demencia y pierde estas herramientas, esta capacidad de enmascarar? Ahí es donde muchas veces puede tener una desregularización enorme, ¿no? Probablemente, claro, todas tus estrategias que has copiado, ¿no? Claro. Si estás en un proceso neurodegenerativo, ahí tienes un doble problema, porque históricamente has copiado, por lo tanto, la alternativa que tenías que haber hecho a lo largo de la vida es, en lugar de copiar, generar alguna, Claro, y no lo has hecho. Eso es. Y ahora estás en un proceso que lo que habías copiado se está empezando a perder. Por lo tanto, si además, vamos a llamarlo así, si la copia que habías hecho a lo largo de todo el tiempo no ha sido la mejor del mundo, porque no has sido un excelente copiador de conductas, cuando te vas a hacer mayor y estás en uno de estos procesos, seguramente la cosa va a ser mucho más exagerada, porque te van a quedar recuerdos parciales o elementos muy parciales, que por eso esa conducta errática de una parte de la gente mayor, que probablemente puede terminar en un proceso neurodegenerativo, no, una cosa no quita la otra, pero a lo mejor la sintomatología conductual, ¿no? Está más, pues eso, frontotemporal, que llaman algunos, pues a lo mejor es más marcada o es más errática, o puede parecer incluso más de ese clúster más esquizoide o esquizo, ¿no? Con ideas raras, desconectadas, ¿no? El mayor motivo de consulta suele ser el retraso en la adquisición del lenguaje, ¿no? En ese 0,3, pues no parece que el habla y el lenguaje se esté alcanzando, si no existe un daño neurológico per se que se haya diagnosticado, ¿no? Como signos de alarma. Y el lenguaje, sin duda, es en ese 0,3 que no haya llegado, es la primera manifestación a la que los padres vienen, no hablan, ¿no? Y habrá que ver si es solo lenguaje o hay alguna otra función cognitiva que por detrás, aunque no la estemos viendo en una primera instancia, pueda estar fallando, ¿no? Porque la edad prototípica de adquisición del lenguaje, cuando podemos esperar que una persona de esa edad ya empiece a hablar, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es el rango habitual? Esperamos que alrededor del año ya digan alguna palabra, comprender mucho más, ¿no? Yo siempre digo, si pensamos en cómo nosotros hablamos o comprendemos otro idioma, pues si a todo el mundo le preguntamos el inglés, lo entendemos mejor que lo hablamos, ¿no? Entonces, a los niños les pasa lo mismo. Primero construimos el lenguaje comprensivo, ¿no? Y los niños alrededor del año ya tienen más de 100, si no más, palabras en comprensión. Pues el biberón, el chupete, mamá, papá, ¿no? Galleta, aquellas cosas que le gustan, pelota, ya saben, ¿no? Y se dirigen al objeto, abuelo, abuela, para que si hay algún abuelo escuchándonos, pues se sientan felices porque ellos saben quiénes son los abuelos, ¿no? Y ya alrededor del año empiezan a emitir las primeras palabras. Quizá no comprensibles, ¿no? Como un agua o un mamá o papá. Siempre dicen papá, no sé si es más bien por la facilidad de, ¿no? De decir el fonema pa. Y alrededor de los 2 años ya deberíamos tener oraciones de 2 elementos, ¿no? Quiero agua, dame pan, mamá ven, oraciones de 2 elementos alrededor de los 24 meses de vida. Y claro, si no tenemos todo esto, más un contacto ocular, a veces los niños, bueno, como todos, pues si señalamos y nos dan lo que queremos, pues no acabamos de hablar, ¿no? No digo que en todos los casos sea una cuestión de comodidad, podemos decirlo, pero esos son los hitos importantes. Por lo tanto, una evaluación neuropsicológica, a lo que íbamos, es la gran apuesta para hacer la mejor intervención y determinar cuáles son los signos reales y si estamos ante un trastorno u otro, ¿no? Yo creo que ese es el punto más importante de los 6 a los 12. Bien. Y a partir de ahí entramos en el periodo de la adolescencia. Y entiendo que ahí ya el abanico incluye otras cosas. ¿Cuál es el rol que tiene un neuropsicólogo a lo largo del ciclo vital en las primeras fases de la vida? Tanto en la primera infancia como todo el desarrollo hasta la llegada a la adolescencia. Amplio y complejo por todas las diferentes etapas y lo que conlleva cada una de las etapas, ¿no? Entiendo que
por esas definiciones que tenemos clásicas de la rehabilitación neuropsicológica, donde el neuropsicólogo, ¿no?, de los grandes autores, pues Barbara Wilson, ¿no?, Ponsford, bueno, ahora no me salen más nombres, Vicky Anderson, por supuesto, en la parte infantil, ¿no? Hablamos de la rehabilitación de la cognición, las funciones cognitivas, por supuesto, la conducta, sin duda también lo socioemocional, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa visión más global, y como en el modelo que nosotros defendemos, desde luego, en Neuroped, es que el neuropsicólogo es como el eje central para tener esa visión amplia del niño en todo su contexto, en el ámbito familiar, educativo y social, y ejerce, ¿no?, esa visión más integral, ojo, con el asesoramiento de las especialidades que nos aportan, ¿no?, la visión esa integral, ¿no? Por lo tanto, tenemos una capacidad de ver al niño como un todo y no dividido en todas sus funciones. Desde fuera, con unos cascos, puedes observar cómo el terapeuta interacciona, estimula, coordina para que logre prestar atención, mantener la atención, finalizar tareas. Y para el padre es muy enriquecedor, porque a veces dicen, no sabía que mi hijo fuera capaz de hacer esto, ahora yo ya sé cómo hacerlo en casa, ¿no? Y eso también les da, bueno, les empodera, sin duda. No me encanta la palabra empoderar, no sé si había otra mejor, pero les empodera, ¿no?, para llegar a casa y dar continuidad a este trabajo y sentirse útiles también para sus hijos. Sí, yo creo que este entrenamiento con las familias es fundamental, les da sensación de control y de que llevan las riendas, al menos en algún aspecto. Y yo creo que esto, devolver a las familias también las riendas y la capacidad terapéutica, yo creo que tiene desde luego un gran valor. Y entiendo que hay algo parecido que se puede hacer o se debe hacer con el colegio. Desde luego creo que todo el análisis de datos, toda la incorporación de la nueva tecnología, de las inteligencias artificiales, creo que desde luego ya está siendo una herramienta muy importante. Muchos de nosotros la utilizamos prácticamente a diario, pero yo creo que esto va a ser un elemento más cotidiano. En algún momento estuvimos dando vueltas a la posibilidad de participar incluso en el diseño de juguetes específicos para personas con algún tipo de dificultad. Qué bien. Algunas veces los padres nos preguntaban, oye, y es que no sé qué regalarle a mi hijo. Es que ahora viene el cumpleaños o las navidades o no sé qué época, y es que no estoy seguro de qué juegos son los adecuados. Entiendo que ahí la neuropsicología o los terapeutas en su conjunto posiblemente tienen algo que decir, que puede ser muy enriquecedor y de gran ayuda para las familias. Eso, tenemos dos épocas, la del cumpleaños y la de cómo hacer la carta a los Reyes Magos, ¿no? ¿Qué crees que le tengo que animar a mi hijo a pedir a los Reyes Magos? Entonces, claro, pues todos los juegos que nosotros tenemos son candidatos, ¿no? Y ellos deben continuar, como hablábamos, ¿no?, que son centrales, obviamente, y a través del juego ellos en su día a día, pero luego, claro, cómo juegas con tu hijo a ese juego sin perder los nervios. Sí, sí. Y eso creo que forma parte de nuestro trabajo, sin duda. Y esa recomendación la podemos hacer y la hacemos. De hecho, yo creo que a mí se me ha olvidado, pero nosotros en general o grabamos vídeos que luego mostramos a los papás de cómo estamos jugando, o entran a las sesiones. Pues la memoria de trabajo está entre la atención, la percepción y la memoria a largo plazo, o sea que siempre la tenemos activa, siempre que estamos razonando, siempre que vivimos la tenemos activa, y es súper importante tenerla en cuenta y saber observarla y valorarla. Sí, que a veces separamos mucho, ¿no?, los diferentes dominios cognitivos, como que cada uno fuese por su lado. Todo eso, y es súper importante observar y generar hipótesis de lo que está pasando. A veces podremos confirmar esta hipótesis, a veces no podremos confirmarlas. También es importante, y es una cosa que yo también digo siempre mucho, que no solo hay que hacer hipótesis y confirmarlas, sino también intentar refutarlas. Claro. Entonces, bueno, pues esta es la exploración neuropsicológica, eso es lo que tenemos que hacer cuando exploramos. Claro, que al final es un trabajo constante, tú no puedes ir a una evaluación ya con un plan predefinido. No, o sea, según vas viendo detallitos, tú vas ajustando y diciendo, pues creo que esta hipótesis será la correcta, voy a ver lo que dices, voy a comprobarla o voy a refutarla. Que a veces también hay cosas que parece que vemos clarísimas y ya estamos viendo con la experiencia que lo que tenía tan claro hoy, mañana eso, claro, dudo, y cada paciente es único. Sí. Muchas veces. Cuando entramos a este nivel de detalle, y es lo interesante, cada paciente es único, ¿no? Y también hay unos modelos que se llaman de Sensory Recruitment, que también son muy recientes, bueno, no tanto, pero ya tienen unos añitos,
Pero estos también fueron muy revolucionarios porque asociaron la memoria de trabajo a áreas visuales primarias. A ver, o sea, ya el lóbulo occipital, esto, ¿sí? exacto, o sea, ellos hicieron unos experimentos con patrones multivoxel pattern, ¿no? De patterns multivoxel pattern, perdona. Vale. Y a partir de ahí, o sea, las señales que ellos localizaban en el lóbulo occipital las podían como desencriptar y realmente lo asociaban a la memoria de trabajo y descifraban, ¿no? Un poco, o sea, descodificaban la información que venía del cerebro con la información que estaban enseñando ellos en la memoria de trabajo. ¿Algún ejemplo que se te venga a la cabeza? No, para bueno, entenderlo mejor? O sea, al final la percepción, cuando tú empiezas a percibir, que es un poco lo que dice el modelo de Cowan extendido a las áreas primarias, ¿no? Y lo que dicen las teorías de memoria actuales, ¿no? Que al final la memoria a largo plazo se activa lo mismo que se activa cuando tú lo ves. Cuando tú ves algo, se activa toda una red. Y esa es la red misma que se activa cuando nosotros recordamos algo. Y en la memoria de trabajo pasaría lo mismo. O sea, ya desde el inicio, ¿no? Desde las áreas visuales primarias, cuando tú estás percibiendo un objeto y ese objeto desaparece, cuando tú lo sigues percibiendo en la memoria de trabajo, siguen manteniéndose activas las mismas áreas occipitales, que son las áreas primarias. Aparte de este foco de atención, hay como entre el foco de atención y la memoria a largo plazo hay también una serie de información activa, pero menos activa que la que tenemos en el foco de atención. El foco de atención es muy, muy reducido, según Oberauer, y luego tenemos como un segundo grado de activación de la memoria a largo plazo que está accesible, pero no inmediatamente, que también está activada. Y es eso, como veis, también hay una parte de mantenimiento, necesitamos una información que esté activa, que esté sostenida, que esté de alguna manera un poco, que esté almacenada, pero de una manera más activa, y unos procesos atencionales que nos permiten activarla, desactivarla, manipularla, etc. Claro. Cuando aprendes un idioma, Totalmente. de hecho es memoria de trabajo pura, sí, hasta que no pasas a consolidarlo, ¿no? Que hasta que no pasa a la memoria a largo plazo y ahí se consolida. Que es más automático, exacto, al principio es agotador. Al principio es memoria de trabajo, estás todo el día usando la memoria de trabajo realmente. Sí, muy bien, es muy interesante. La verdad es que sí, se estudia mucho la memoria de trabajo en el lenguaje, ¿no? De hecho, la demencia logopénica se asocia a un déficit de memoria de trabajo. Si coges el global de todos los modelos, que hay muchísimos, pero sí que se dividen todos básicamente en dos aspectos. Por un lado tenemos lo que es el mantenimiento, lo que es el almacén. Necesitamos un sostén de la información, solo sostén, ¿no? Un almacén. Y luego necesitamos otras funciones, ¿no? Que en este caso son mecanismos atencionales, que cada autor también propone algunos, y estos mecanismos atencionales son los que permiten manipular la información. Entonces, estos dos componentes forman parte del contexto general de la memoria de trabajo, y aquí es donde algunos autores dicen que el almacén es memoria inmediata y los mecanismos atencionales en la memoria de trabajo, y hay otros que lo juntan todo en memoria de trabajo. Pero los dos elementos están siempre. Vale, perfecto. Y entonces el buffer episódico sería el almacén, ¿vale? Es cuando se activa, nosotros tenemos la memoria a largo plazo, y la parte que se activa de la memoria a largo plazo para poder trabajar con ella en presente, eso sería el buffer episódico. Luego aparte tenemos el bucle fonológico, que sería para manipular información verbal, la agenda visoespacial, que sería para manipular la información visual o espacial, etc. La tenemos muy asociada también al lóbulo frontal, ¿no? Sobre todo al dorso lateral, que nos permite manipular. Pero realmente el córtex ventromedial es súper importante. O sea, lo que es la motivación, una persona muy apática o que tiene lesiones en el córtex ventromedial, te va a hacer un spam súper reducido. Pero por esta falta de motivación, estas ganas de a ver uno más, pues él no lo va a hacer y se va a quedar tan tranquilo. Es más lo que el cerebro procesa de manera muy natural y sin ningún esfuerzo, ¿no? Pero si no... Exacto, y eso son lesiones, pacientes muy apáticos también, las PSPs lo hacen mucho también, las demencias frontotemporales, las depresiones también lo hacen mucho, este spam tan reducido, pero son una falta de motivación que realmente el córtex ventromedial permite. O sea, tenemos las áreas más posteriores, que son el almacén, ¿no? Sería el buffer episódico, siguiendo las teorías de Baddeley, ¿no? Tenemos el buffer episódico, que depende del parietal, ¿no? El bucle fonológico, que es más temporado-parietal, y el agenda visoespacial, que también es más parieto-occipital. Y esas áreas son el almacén. Pero necesitas el córtex ventromedial
para que la sustente, solo para que la sustente. Luego viene el dorso lateral, que ya pues con el control inhibitorio, con la flexibilidad, con la con la atención selectiva, es lo que te permite manipular, pero necesitas, es súper importante el ventromedial para mantener esta información activa. Y es súper importante también tener íntegras las áreas estas más posteriores, ¿no? Los procesos atencionales que más influyen en la memoria de trabajo es el control inhibitorio, vale, ¿no? Porque es lo que nos permite de esta memoria a largo plazo que está semiactivada. El control inhibitorio permite decir, tú te activas, tú no. Tú elegir te activas, tú lo no, que te interesa. Es lo que te permite elegir. Claro. ¿No? Por ejemplo, Cowan habla más de los procesos de la atención selectiva, que es lo que nos permite escoger la información. Van bastante hiladas, al final la atención selectiva con la inhibición van muy de la mano. Exacto. Es un trastorno que afecta de manera generalizada. A la mayor parte de los dominios, ¿no? Es verdad que quedan islitas, porque yo creo que aquí el ejemplo del volumen emocional sirve bastante. Es decir, si bajamos el volumen emocional, todavía va a haber islitas de motivaciones, sobre todo las que son más básicas, que en la mayoría de los pacientes van a seguir estando. Por ejemplo, la mayoría de nosotros... Si ahora tenemos una apatía importante por una enfermedad neurológica, por un daño cerebral adquirido, vamos a seguir teniendo la motivación de comer. Nos va a seguir gustando la comida, ¿no? La mayoría de nosotros, si nos duele algo, si estamos muy incómodos, vamos a recolocarnos. Es decir, la motivación para evitar consecuencias negativas va a estar en muchos casos. Y muchos de nosotros, a lo mejor, si teníamos temas que antes nos emocionaban mucho, como tú decías el ejemplo del fútbol, la política, algo va a quedar de eso, ¿no? Y vamos a observar que esa persona está apática para casi todo en su vida, pero de repente sale ese tema, ¿no? Y ese tema todavía el cableado motivacional está ahí, ¿no? Y efectivamente esto es muy interesante porque muchas veces lo que podemos hacer a nivel no farmacológico con estos pacientes es agarrarnos a estas anclas emocionales y motivacionales que todavía pueden estar preservadas en estos pacientes. Fíjate, la apatía, y esto está muy investigado en distintos trastornos neurológicos, en general es un factor de mal pronóstico. Es decir, un paciente, hace poquito leí un estudio, pacientes con deterioro cognitivo leve, de tipo amnésico, que tienen apatía, además, en esta fase inicial, hay olvidos cotidianos y demás, tienen 7 veces más probabilidades de desarrollar en unos años una demencia, tipo Alzheimer o de otro tipo, que aquellos pacientes con deterioro cognitivo y también de tipo amnésico sin apatía. Es decir, la apatía está asociada a peor rendimiento a nivel funcional, o sea, son pacientes menos autónomos, y también a peor rendimiento cognitivo. Y a mayor deterioro cognitivo, por ejemplo, en el caso de la apatía en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Es decir, la apatía, por un lado, es un factor de muy mal pronóstico y de ahí la importancia de tratar de hacer algo al respecto o como mínimo conocer qué puede llevar a una persona a desarrollar este síndrome, este trastorno. Pero por otro lado, a veces es la primera manifestación de algunos trastornos neurológicos. Es decir, a veces la apatía, que nosotros pensamos, claro, es que se acaba de jubilar tu padre, es lógico que ya no le apetezca hacer estas cosas y demás, y a lo mejor ese es el primer síntoma, antes que lo cognitivo, de una demencia que está ocurriendo, una demencia incipiente, por ejemplo, una demencia frontotemporal. Entonces, la apatía en la patología neurológica tiene mucha importancia, tanto como factor predictor de pronóstico, de mal pronóstico en este caso, como también como primeros síntomas, muchas veces, de algunos trastornos. Cuando pensamos en trastornos de conducta asociados, por ejemplo, al daño cerebral adquirido, esa diferenciación, esa división prefrontal que decías, el trastorno asociado a las lesiones orbitofrontales por antonomasia, que es la desinhibición conductual. Ahí vemos pacientes impulsivos, inadecuados socialmente, con mucha actividad, ¿no? Hay mucha actividad cognitiva conductual desorganizada, a lo mejor inapropiada y demás. Estos nos llaman mucho la atención porque son tremendamente disruptivos para los propios pacientes, para sus familiares, para nosotros, ¿no? Alguien que está irritable, inadecuado, y a lo mejor la persona que está apática no le damos tanta importancia porque, bueno, pues ahí no molesta a nadie, está así, habla menos, sí, bueno, a veces hay que recordarle que haga las cosas, está vago, ¿no? Pero no le damos tanta importancia y muchas veces de lo que nos está informando la apatía es probablemente de una alteración a un nivel funcional o estructural neurológico más grave que algunos otros síntomas. Pero más allá de la observación,
qué herramientas tenemos para detectar si estamos ante apatía, cómo hacemos el diagnóstico diferencial con la depresión, en fin. Si pensamos en instrumentos, existen instrumentos específicos para la evaluación de toda esta cuestión de la apatía. Existen instrumentos que tienen sus virtudes y lógicamente sus defectos. A ver, la realidad, y cualquier neuropsicólogo clínico que nos esté escuchando, yo creo que yo diría que levante el brazo quien diagnostica la apatía simplemente con la observación y la entrevista. Vamos, ¿no? Yo no suelo pasar escalas, porque hay escalas, para valorar, para diagnosticar de alguna manera la apatía. Ahora bien, esto tiene sus riesgos también. Por eso, porque nos podemos estar comiendo algunas cositas que aparentemente son apatía, pero no lo son, ¿no? Una depresión, por ejemplo. O a lo mejor una situación transitoria, ¿no? Por ejemplo, un estado confusional. El paciente está en amnesia postraumática, está despertando del traumatismo, su cerebro todavía no está funcionando muy bien. Decimos, ¿está apático? Hombre, claro, está apático, está amnésico, está inatento. Entonces, cuando es algo generalizado, a lo mejor no podemos hablar de apatía, porque la apatía es una cosa más de las que tiene esa persona, ¿no? Un paciente que de repente pues, tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo, una infección de orina, por ejemplo, que cambia su comportamiento, o algún fármaco. Esto es importante tenerlo en cuenta, y eso a veces solo la observación o solo la entrevista, sin recoger la historia clínica y sin hablar con otros compañeros, si tenemos la posibilidad, neurólogos y demás, a veces podemos cagarla, por decirlo de alguna manera. Hay instrumentos, sí, hay instrumentos que básicamente son escalas. Algunas observacionales, la mayoría depende de ítems que puede responder el paciente, el cuidador principal o un familiar cercano, y a veces también el clínico. Y este es un tema también muy interesante que en algún momento también se irá hablando cada vez más. La importancia de conectar la investigación con la clínica, que no se deberían separar. Tú en la clínica vas viendo la necesidad de la investigación, en la investigación también tienes que basarte en que luego sea útil en la clínica. Estaba la idea de hacer una intervención online, pero aún no se había decidido con qué herramienta. Online, repetimos, era para evitarles desplazamientos, sí, ¿verdad? Y para mejorar la adherencia al tratamiento, ¿vale? La motivación y bueno, intentar aumentar la dosis. Si yo te tengo que, o sea, si para poder hacer una rehabilitación cognitiva yo te tengo que hacer venir al despacho 3 o 4 días a la semana, me vas a decir que no. Va a ser imposible. Otra cosa que me llama mucho la atención es que hicisteis mucho hincapié también en el trabajo de la familia, en incluirles, en explicarles, ¿no? Mucho trabajo en esta parte, que a veces nos centramos solo en el usuario y dónde queda su entorno, su contexto, la gente que le estimula en el día a día, que le puede ayudar. No se queda la intervención solo en las 2 horas de la investigación, sino en el día a día esto también nace. Pero sí, simplemente explicarles, ser honesto y transparente para poder vincularlos y también que ellos estuvieran tranquilos y se sintieran confortables con nosotras en todo momento, ¿no? Respecto a qué peso tenía la familia o la importancia, pues total, porque es quien acompaña al niño durante ese día a día de ir completando las sesiones, aunque en compromiso siempre lo hablábamos con el niño, evidentemente, porque era él quien se tenía que poner a jugar. Las familias eran súper importantes, lo acompañaban todo el rato. Marcan una diferencia al final, ¿no? Ese acompañamiento, ese a veces recordárselo o insistir los días que están menos motivados. Esto es uno de los puntos más importantes, yo creo que queríamos tratar hoy, el tema de la adherencia que habéis conseguido. Nos basábamos en Diamond, en las funciones ejecutivas básicas, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control inhibitorio. Muy bien. Digamos que esto lo que nos permitía era asentar una base sobre la que construir luego y empezar a estimular las funciones ejecutivas más complejas. ¿Qué son? Así nos vas guiando. La planificación, el razonamiento, y luego decidimos también meter cognición social, que aquí hay debate de si la cognición social es parte de la función ejecutiva, de si no. Aquí en mi tesis hay una parte donde hablo de esta diferencia, de si se debería diferenciar o no y tal, pero bueno, eso es arena de otro costal. Pero, grosso modo, ¿sí o no? Grosso modo, creo que es polémico. Creo que es polémico y que depende un poco de en quién te bases. Si a mí me pides mi opinión personal, para mí la cognición social forma parte de la función ejecutiva. Vale. No deja de ser un campo muy amplio. Esto lo estamos viendo cada vez más, que funciones ejecutivas, ¿qué son? O sea, es un cajón desastre donde metemos ahí un poco todo.
planificación, es un concepto muy amplio, razonamiento, cognición social. Resolución de problemas. Claro, toma de decisiones. Que se apoya en otras. Es que el tema es que están todas hiladas, ¿no? Claro. Si tú ves, o sea, hay una diapositiva de la tesis y una parte muy chula, donde sí que además me llevó un mogollón de tiempo hacerla, pero cogí como toda la parte teórica evolutiva de la cognición social y la superpuse con las funciones ejecutivas. Vale. Y ahí ves perfectamente cómo se entrelazan. Que hasta que no hay memoria de trabajo no se puede ir desarrollando no sé qué. Entonces... Que a veces queremos aislarlo, y más para investigaciones, aislar y localizar esta parte, y si hago esto, si tiene este problema, pero al final todo esto es un conjunto de funciones. Es que esto ahora yo creo que cada vez está saliendo más y tenemos que empezar a cambiar un poco el chip, porque no nos acaba de funcionar esto. Entonces, a nivel de resultados, a nivel más principal, de objetivos principales, diríamos que la función ejecutiva básica mejora. Vale. Tanto la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva como el control inhibitorio mejoran, tanto a corto como a largo plazo. Porque aquí medíamos también 9 meses más tarde, entonces vimos que esa mejoría se mantenía 9 meses después. Por otro lado, funciones ejecutivas de alto rendimiento no mejoraban. Vale. ¿Por qué? De hecho, eso luego analizando nos dimos cuenta de que, claro, si nosotros las 6 primeras semanas interveníamos las funciones ejecutivas básicas, las siguientes 3 dejábamos 2 funciones básicas y metíamos una de alto rendimiento, y las últimas 3 hacíamos 2 de alto rendimiento pero manteníamos una básica, claro, el porcentaje que estamos interviniendo es muchísimo mayor de función ejecutiva básica que de función ejecutiva compleja o de cognición social. Claro. Y aquí está el kit de la cuestión. Aquí es lo que nos planteamos. La intervención, darle una vuelta, o sea, habría que haber ampliado 3 semanas más como para equilibrar estos tempos y ver qué pasaría. Es algo que me intriga muchísimo. TEA y TDAH son 2 poblaciones completamente diana para este tipo de entrenamiento. Yo creo que se podría aplicar y estaría bien. Esto también es una reflexión que yo estoy haciendo cada vez más con mucha gente a mi alrededor, que los diagnósticos, eso no tiene por qué ser estancos, ¿no? Es como tú tienes TEA, tienes que hacer exactamente esto. No, dentro de TEA hay unos perfiles tremendamente variados. Lo importante al final es eso, es ir cruzando el perfil cognitivo. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus déficits? Entonces me da igual que seas TEA, que seas TDAH, que tengas parálisis cerebral. Es eso lo que tenemos que empezar. ¿Cuál es la sintomatología? No creo en las intervenciones por diagnóstico. O sea, los grupos de terapia por diagnóstico están muy bien, depende de cómo. Eso es. Para mí la intervención a nivel grupal o a nivel individual tiene que ir a ese síntoma. ¿Y en qué consisten estas guías clínicas exactamente? ¿O en qué consistirán? ¿En qué consistirán? Pues básicamente en facilitar el trabajo de los clínicos a nivel de evaluación. Vale. Para no subestimar el rendimiento como explicaba antes, ¿no? Que es a lo que se tiende muchas veces a subestimar el rendimiento de una parálisis cerebral. Entonces, para intentar ayudar o poner nuestro granito de arena en este sentido, se van a basar en detectar esos prerequisitos que necesitan algunas pruebas o requisitos a la hora de pasarlas, y también en si necesitan algún tipo de adaptación depende de qué severidad motora. Es decir, dependiendo de qué severidad motora tendrás un árbol de decisión. Digamos. Quería ver qué recomendaciones les darías a la gente que empieza. ¿Que empieza la neuropsicología o que empieza un doctorado? ¿O la investigación? Lo que tú quieras. A la gente que empieza investigación, cuídate. Fin. O sea, el autocuidado va a ser seguramente el 60% del éxito de tu trabajo. Pon tiempos, pon límites, que no te dé miedo poner límites. Que tú tienes que tener vida también y cuidarte. Sí, literalmente. Porque si no te cuidas tú, no vas a poder cuidar de nadie y tampoco vas a poder hacer nada de manera eficiente. ¿Qué nos cuentas sobre tiene la consciencia poder causal o es solamente un resultado del que nosotros nos enteramos casi a toro pasado? Bueno, este es un problema que está muy relacionado con otro problema de gran enjundia, no solo filosófico, sino también religioso, que es si tenemos libre albedrío. Exacto, ¿no? Si disponemos de libertad o no disponemos de libertad, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo se ha considerado que la conciencia tenía eficiencia causal y que suponía una ventaja, incluso evolutiva, en nuestro comportamiento. Pero hay autores
que han discutido esto, ¿no? A veces, y es posible que se escuche, ¿no? La conciencia es un epifenómeno, es decir, es algo que está ahí, pero que realmente no tiene eficiencia causal, ¿no? Y que no tiene relevancia. La mayoría de autores creo que no dudan de que la conciencia sirve para algo, nos aporta algo. Entre otras cosas, nos aporta flexibilidad, nos permite emanciparnos del aquí y del ahora, y por eso podemos imaginar mundos posibles, podemos proyectarnos al futuro, podemos rescatar elementos del pasado, como una máquina virtual, ¿no? Que nos permite incluso resolver o intentar resolver problemas en nuestra cabeza antes de intentar realizar esa aplicación en el mundo real. Pero eso no significa necesariamente que seamos libres. Es decir, el hecho de que la conciencia sea un elemento activo que aporta flexibilidad no quiere decir que no sea mecánico, que no siga las mismas reglas que puede seguir cualquier otro fenómeno determinista. Porque afirmar eso pues probablemente nos llevaría a entrar en mundos inmateriales, espirituales, aunque hay autores que se denominan a sí mismos compatibilistas, que consideran que no hay nada inmaterial en nuestra mente, pero que pese a todo tenemos cierto grado de libertad. En el mejor de los casos, sería muy poca libertad, en el mejor de los casos, porque pues, hay multitud de ejemplos en los que no podemos controlar nuestro comportamiento. Y yo pongo muchas veces ejemplos como que si realmente fuéramos libres, pues podríamos evitar que el alcohol nos afectara, podríamos eliminar dolores, podríamos eliminar el hambre. O sea, esos niveles, desde luego, no lo somos. Pero bueno, esa pregunta es de gran enjundia. Yo sinceramente o francamente no creo que dispongamos de libre albedrío, pero no creo que eso desvirtúe el que mis decisiones dependen de mí. O sea que, dicho de una manera así un poco metafórica, creo que somos esclavos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo nosotros somos el producto de nuestra carga genética y de cómo se ha ido desarrollando en la experiencia en el mundo, la influencia que hemos tenido en el mundo. Somos como una especie de robot de artesanía y por eso creo que cada uno pues es único, toma sus decisiones, pero esas decisiones no pueden escapar al determinismo. Es necesario. Y no sé si existen a lo mejor otras especies que también tienen algún nivel de consciencia. Pues no sé, los primates superiores, los 5 grandes entre los que estamos, o en fin, ¿hay otras especies que puedan tener también algún nivel de conciencia? Sí parece claro, parece claro. Mamíferos, incluso se habla de aves, al menos como una conciencia muy primaria, muy sensorial, sentir dolor. Eso es un tema muy interesante porque cada vez hay más preocupación por el dolor que puedan sufrir ciertas especies de animales pues que son sacrificadas para el consumo humano, ¿no? Y incluso ha habido experimentos en que se ha querido determinar si cuando una langosta o un bogavante se lanza agua hirviendo si siente dolor o no. Y los índices, que necesariamente son todavía más indirectos que con los seres humanos porque no tienen lenguaje, los índices parecen indicar que sí que tienen dolor consciente. O sea, que sí que sufren dolor cuando, en este caso, se les introduce en el agua hirviendo, ¿vale? O sea, que lo digo eso no significa que uno tenga que sentirse mal por consumir estos animales, pero que lo sepa la gente, que no sé si en algún momento se llegará a anestesiar a la langosta, no lo sé, pero de ahí a que haya otros niveles de conciencia más complejos que nos emancipen, como antes decíamos, del presente, pues es más complicado. O sea que sí parece que hay algunas evidencias de eso en grandes primates, pero no llega al nivel de complejidad humana en la que, pues eso, podemos estar sintiendo miedo porque dentro de décadas fallezcamos o sintamos miedo por cosas que nunca van a ocurrir o que imaginemos mundos imposibles, ¿no? Y luego está el problema de la autoconsciencia, ¿no? Sentirnos conscientes de nosotros mismos, del lugar que ocupamos en el mundo y de nuestros congéneres, ¿no? La consciencia del yo, que es un problema todavía más complicado. Pero sí que hay vestigios y además se puede hacer un desarrollo evolutivo del avance de la conciencia, pero sí parece que hay un salto grande en los primates y especialmente pues, en el Homo sapiens, con respecto a nuestra capacidad reflexiva y a esta máquina virtual a la que he aludido en varias ocasiones que bueno, pues nos permite eso, el poder imaginar cosas sin tener que realizarlas necesariamente. Y es una potente herramienta para... Creo que es muy importante esa colaboración con filósofos de la mente. Los psicólogos somos importantísimos. Si alguna vez tuvimos dudas sobre si la neurociencia podía acabar con la psicología, creo que nos hemos integrado plenamente. Y tú eres un muy buen ejemplo de eso. Bueno. Y por supuesto también investigación básica, mejores modelos,
Pero bueno, creo que para quedarnos satisfechos con una teoría de la conciencia tendrá que ser algún día una teoría físico-química. Me temo que hasta que no lleguemos a ese punto no vamos a estar satisfechos. Sí. Me pregunto. Nos hemos metido en otros jaleos, quizá eran a lo mejor demasiado abrir el foco, pero pues todas estas teorías de Roger Penrose, de dónde se origina, que si los microtúbulos en los axones y así, pero en fin, tendremos ocasiones de discutir. Y muchas veces lo que nos llega, sobre todo por parte de los colegios, ¿no? Cuando tienen una persona con TDAH que luego, ¿no? Pues por lo que sea tienen la sospecha del TEAF y te dicen, vemos como que no nos cuadra con un TDAH, hay algo más, ¿no? Siempre hay algo más, ¿no? Y muchas veces pues es eso, es el TEAF detrás, ¿no? Realmente la afectación por el alcohol, ¿no? Memoria también suele estar muy afectada a nivel, pues, sobre todo, de memoria de trabajo, ¿no? que te comentaba antes. Son personas que tienen muchísima capacidad que tienen muy poca capacidad para retener información, y eso significa que muchas veces, por ejemplo, les das pues un par de instrucciones, un par de indicaciones para hacer una tarea y no son capaces de recordarlas, ¿no? Aunque sean cortas, aunque sean simples, ¿no? ¿Y cuáles los principales rasgos para hacer el diagnóstico diferencial con TDAH? Pues mira, principalmente lo que vemos con TDAH es que la impulsividad es desmesurada en los casos de TEAF y no responde de la misma forma a las intervenciones, por ejemplo, establecidas como tal para TDAH. ¿Vale? O sea, todo aquello que más de reforzamientos positivos o de timeouts o de... no funciona muchas veces con el TEAF. Es decir, algunas veces funciona, pero no es para nada sistemático. O sea, la respuesta que tienen a este tipo de cosas, ¿no? Y también porque se juntan otros síntomas que ya se escapan del diagnóstico de TDAH, ¿no? Como pueden ser esta parte más muchas veces incluso de flexibilidad, ¿no? Tienen es verdad que en el TDAH también pueden ser muy rígidos, ¿no? Pero en el TEAF, es decir, cualquier cambio, digamos, pequeño en su día a día puede desembocar en una crisis conductual muy fuerte, ¿no? Probablemente nadie bebe en el embarazo para dañar a su bebé, ¿no? Simplemente es pues desconocimiento, falta de recursos, problemas, ¿no? Psiquiátricos, sociales, económicos, ¿no? Entonces, estos padres también necesitan ayuda y los adoptivos también, por supuesto, necesitan mucho acompañamiento, ¿no? Pero en toda esta parte más estigmatizante hay que hacer un trabajo específico, por supuesto. Se necesitan muchos recursos, por ejemplo, así como, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Que yo he trabajado allí y hay estos especie de unidades residenciales que se llaman el respite, ¿no? Que son como centros donde tú puedes llevar a los niños unos días, ellos lo viven como si fueran de campamento, ¿no? Y ahí están atendidos, es decir, hacen grupos terapéuticos, tienen educadores sociales, ¿no? Y los niños están bien, es decir, y los padres tienen descanso unas ciertas semanas al año. Eso es, esto es un respiro fundamental. Exacto, no existe, y ya no solo para el TEAF, aquí también tenemos autismo, ¿no? Es decir, hay trastornos del neurodesarrollo, o sea, trastornos psiquiátricos muy graves, ¿no? De los cuales se beneficiarían mucho de este tipo de recursos, pero no estamos muy limitados a nivel de recursos. Es un retraso crónico. Crónico, ¿eh? Es decir, van evolucionando, pero siempre están por detrás a nivel madurativo de los iguales, de lo que les tocaría. Y entonces tenemos adultos con TEAF que en ciertos aspectos, por ejemplo, a nivel de gestión emocional, igual procesan las emociones como un niño de 11 o 12. Claro, esto llama la atención, ¿no? Sí. Porque tú puedes tener una conversación fluida con ellos. Muchas veces a nivel lingüístico ellos son muy competentes, ¿no? Pero luego cuando realmente indagas un poco más ¿no? O la conversación, a medida que la conversación avanza, te das cuenta de que a veces pues, meten un comentario que no toca, entonces no entiendes y dices, uy, algo pasa, ¿no? Claro, y esto a nivel de compañeros evidentemente no lo entienden. Yo te veo normal, hablas bien, pero de repente dices cosas raras. Sí, o de repente, pues no lo sé, ¿no? Pues te pones a saltar o te pones a gritar. Y no es que quiera ser disruptivo, es que en ese momento ha llegado a tal saturación mental que es su vía de escape, no sabe hacerlo de otra forma, ¿no? Y claro, esto genera a veces pues eso, sorpresa ¿no? y incertidumbre, porque es eso, es como, bueno, esta persona... Me gusta mucho que estás destacando mucho esta parte de psicología, por detrás de esta patología en concreto, pero que se extrapola a prácticamente todas las patologías, sí, por supuesto. Que no nos podemos ir a la patología pura y dura, sino que somos personas. Exacto. Y todo el componente familiar, social que tenemos por detrás, muchas veces nos olvidamos, y es lo que tú estás haciendo aquí. Sí, por eso también siempre orientamos siempre a tramitar las discapacidades, porque también es protección a nivel legal, si más adelante pasan cosas, ¿no? Y sobre todo, tener profesionales también a nivel de defensa
que entiendan todo este perfil. Que puedan justificarlo, ¿no? Desde el punto de vista... Y sobre todo acompañar a estas personas a que entiendan qué es lo que está pasando.